Estamos de vuelta y ahora vamos a abordar la situación de Argentina. El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso de los Diputados una serie de detalles que involucrarían el acuerdo que quiere firmar la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que a grandes rasgos, según lo que ha señalado la administración de Milei, ayudaría para fortalecer la economía argentina y abordar lo que han sido décadas de políticas peronistas complicadas que han generado una alta inflación. Entonces, algunos de los objetivos que busca este acuerdo es permitir, por ejemplo, que el Tesoro Nacional ayude a cancelar la deuda que se tiene con el Banco Central, reducir la deuda pública, abordar los altos niveles de inflación que igual ya van de bajada, también, por ejemplo, el tema de las restricciones cambiarias de monedas. Entonces, estamos hablando de un acuerdo que parece que sería muy importante para continuar con las políticas del gobierno de Milei en cuanto a economía en la Argentina. Y para analizar este tema nos acompaña la economista Nati Motil. Bienvenida, Nati. Pero muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y sigue con nosotros Alberto Medina. Alberto, quería comenzar contigo. ¿Qué es este acuerdo que busca Argentina con el Fondo Monetario Internacional? A ver, creo que tiene muchas lecturas, ¿no? Por un lado podríamos reducir la cuestión a lo económico, y por supuesto que tiene ahí un contenido muy relevante, porque le puede dar a la Argentina herramientas en el corto plazo que ayudarían en este proceso de desaceleración de la inflación por un lado y de viabilidad de la salida de algunas restricciones cambiarias que forman parte hoy todavía de un modelo que el gobierno quiere salir y que todavía no encuentra la sustentabilidad suficiente para hacerlo. Pero también hay una señal política, me parece poco analizada en estas horas, ¿no? Que tiene que ver con el respaldo que implica este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que habitualmente estas relaciones bilaterales entre el fondo y los países vienen rodeadas de este simbolismo de un acuerdo en el que tenés que cumplir con determinadas consignas. Y aquí lo que estamos viendo es una relación mucho más madura, en la que el gobierno argentino tiene una propia estrategia, que el Fondo Monetario Internacional valida a medias, pero que también respeta y acepta la dinámica que Argentina le imprime a sus reformas económicas. En ese contexto, que el Fondo Monetario Internacional acompañe esta decisión local de fortalecer la cuestión cambiaria para poder avanzar en línea con la eliminación de restricciones, no deja de ser un dato político y no solamente económico que me parece que hay que analizar. Y creo que el respaldo allí se hace muy evidente, porque todos sabemos que el fondo, más allá de lo económico, implica un respaldo y una señal al resto del mercado de capitales que va en la dirección correcta, ¿no? Nati, ¿cuál crees que son, digamos, los puntos altos de lo que se sabe de este acuerdo y qué consecuencias podría tener en la economía argentina? Bueno, la verdad que es un acuerdo más que para festejar en materia económica, y eso lo vamos a ver, digamos, en los mercados. El más inmediato es lo que es el mercado cambiario. Vemos que más allá de cuestiones externas, igualmente la Argentina tiene una buena dinámica en los últimos días, así que efectivamente los mercados hoy lo están celebrando. ¿Y esto por qué? Bueno, porque justamente no es un stand-by de corto plazo, es decir, es un acuerdo de facilidades extendidas por 10 años con los primeros 4 años de gracia. Eso quiere decir que el Fondo Monetario Internacional le está dando un voto de confianza al programa monetario y fiscal del actual gobierno. Este no es un dato menor. Digo, para que nos demos una idea, el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es que la Argentina siga con el equilibrio fiscal que viene sosteniendo hasta ahora y que no se vea interrumpido por cuestiones meramente políticas. Es decir, recordemos que la Argentina este año va a, disputarse las elecciones de medio término, y también quiere garantizar que dentro de 4 años, cuando haya un recambio, si sigue manteniéndose el actual gobierno, tampoco, digamos, se vea cuestionado por cuestiones políticas. Entonces, lo que le está dando a la Argentina es: sigan con el programa, que si todo va bien, dentro de 4 años ustedes van a poder seguir sosteniéndose, es decir, creciendo de forma sostenida, porque vamos a tener, ver, los beneficios de las políticas que se han aplicado durante los primeros años, y ahí sí nos pueden devolver, el pago de las obligaciones que han contraído. Eso por un lado, a grandes rasgos. Después, la otra pata es que los dólares
van a fortalecer el balance del Banco Central. Y eso quiere decir que, bueno, se va a atacar lo que es el problema de la inflación ya estructural de mediano y de largo plazo. Es decir, nosotros con este programa podemos asegurar que, bueno, si todo se mantiene constante, la inflación se va a desacelerar fuerte a partir del 2026, del 2027, justamente porque el gobierno ha logrado uno de los objetivos básicos, que es sanear el Banco Central. Recordemos que no va a ser estos dólares que entren del organismo internacional utilizados para intervenir lo que es el mercado cambiario, que muchas veces, digamos, se lo utilizaba por cuestiones meramente políticas, sino que van a ser utilizados para cancelar la deuda que tiene el Tesoro Nacional Argentino con el Banco Central por medio de estas letras intransferibles que lamentablemente no pueden, bueno, no tienen valor de mercado y quedaban ahí como una mochila para el Banco Central. De hecho, digamos, uno de los objetivos del actual presidente Javier Milei es justamente tratar de liquidar en el mediano y en el largo plazo lo que es el Banco Central. Ya deshaciéndose de lo que son las letras intransferibles, porque van a ser dólares que van a ingresar a las arcas del Banco Central, bueno, ahí tranquilamente podemos inclusive estar pensando en ya sea una competencia de moneda, dolarización, pero podemos empezar a prever una política monetaria distinta a la que se venía observando hasta ahora, más dirigida quizás a los mercados y al bienestar de los argentinos. Entonces, del lado económico y del lado político, Alberto, quería preguntarte, porque tú has mencionado justo eso, también en línea de que hay elecciones pronto en el legislativo. ¿Cuál es la respuesta que se espera de la oposición y también si es que ya hay un respaldo asegurado de los grupos cercanos al gobierno? Bueno, la oposición seguramente va a utilizar esto, ya lo viene haciendo, con un discurso de no le alcanzó al presidente Milei con las reformas que está haciendo y por lo tanto debe acudir desesperadamente a un apoyo internacional que si no lo tiene el plan económico no se sustenta. Esta es la narrativa, este es el relato que va a llevar adelante la oposición más dura en la Argentina, tratando de demostrar que este compromiso con el Fondo Monetario Internacional es una suerte de claudicación del plan económico del presidente Milei. Del otro lado veremos cómo actúa lo que le llamamos en Argentina la oposición dialoguista, es decir, los sectores que habitualmente acompañan al gobierno en algunas decisiones. Creo que allí va a haber suficiente consenso para que este acuerdo con el fondo tenga estatus parlamentario y finalmente consiga una aprobación normativa que acompañe algo que políticamente no es necesario, pero que podría ser obviamente de mayor potencia, porque la discusión siempre en Argentina pasa por aquí. Los acuerdos que consigue un gobierno, ¿alcanzan para mantenerse en el tiempo o es simplemente una cuestión de corto plazo que después cuando venga otro gobierno vamos a tener que arrancar desde cero? Creo que la discusión empieza a ser esa, veremos cómo se da en la Argentina finalmente ese proceso parlamentario. Yo creo que el gobierno va a conseguir los apoyos que necesita para darle una validación en el Congreso. No obstante eso, la decisión política del presidente Milei ya está manifestada públicamente, se va a avanzar con este acuerdo, con el Congreso, sin el Congreso, como fuera necesario, porque claramente es una herramienta que precisa y que la sociedad argentina la va a leer como un respaldo internacional de apoyo al programa económico del gobierno, y en algún punto me parece que va a ayudar también al triunfo electoral del mes de octubre, que es lo que en definitiva el gobierno quiere, no solamente conseguir logros económicos, sino también respaldo político popular suficiente como para poder seguir llevando adelante las reformas que están pendientes, después de lo que imaginamos una victoria electoral del gobierno que le permitan tener un número un poco más holgado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, y mirar el horizonte de lo que queda del periodo del presidente Milei con mucho más optimismo respecto de las reformas que están pendientes. Otro de los grandes objetivos del gobierno de Milei es lograr un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Nati, ¿qué probabilidades crees que hay de que lo logre y cuáles serían las consecuencias para la economía argentina? Bueno, creo que hay ciertos desafíos desde la Argentina y también por parte de Estados Unidos para lograr este tratado de libre comercio.
A ver, en primer lugar, lo cierto es que en general, si nosotros revisamos la historia de los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con otros países, inclusive dentro de lo que es la región latinoamericana, y bueno, son más economías complementarias estratégicas. La Argentina no sería el caso, lamentablemente, en este caso, pero bueno, digamos, ese digamos es el único, digamos, desafío. Quizás va a haber ciertas presiones de sectores norteamericanos de ir en contra del Tratado de Libre Comercio con la Argentina. Por el lado de la Argentina, también es cierto que estamos dentro del Mercosur. Entonces, antes de llevar adelante un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, primero vamos a tener que negociar la salida de la Argentina del Mercosur, o por lo menos tratar de flexibilizar las actuales condiciones. Después también es cierto que en los Estados Unidos son, en términos de regulaciones, normas sanitarias, en regulaciones, digamos, legislativas, derechos, son mucho, digamos, más endurecidos que en relación a otro de los países que nosotros venimos comerciando. Entonces ahí, bueno, también hay que tener en cuenta que la Argentina se va a tener que adaptar, digamos, a ese nuevo marco regulatorio. Después, las oportunidades que se le van a presentar a la Argentina, si es que realmente vamos a llegar a lograr un tratado de libre comercio, pero son innumerables. Y estamos hablando de, bueno, tratar de posicionar nuestros productos en la economía norteamericana. Eso va a traer mayores exportaciones. La estabilidad jurídica y la previsibilidad que te otorga un tratado de libre comercio también va a generar un incremento de lo que son las inversiones. Podemos estar hablando inclusive de aumentos sostenidos anuales de las inversiones de entre el 4 y el 5%, dato para nada, digamos, menor. Y después, claramente que la posibilidad de acceder a tecnología de punta, que eso generaría un shock de productividad muy impresionante, y eso impactaría positivamente sobre el crecimiento económico de la Argentina durante muchísimo tiempo, que eso también lo que estaríamos necesitando. Y por último, la diversificación de, el mercado y de la estructura productiva interna también podría llegar a verse, digamos, posibilitado gracias a este tratado de libre comercio. Y después, digamos, en últimas consecuencias, y eso creo que ya es bastante obvio, pero bueno, va a generar un aumento de lo que es el empleo, van a generar más empresas, vamos a lograr acceder a productos más baratos y de mejor calidad, se van a reducir lo que son los niveles de pobreza, de desempleo. Digo, las oportunidades son infinitas. Digo, es cierto que hay determinadas dificultades que habrá que sortear. Yo no creo que se va a hacer de la noche a la mañana, es algo que va claramente que llevar tiempo, pero si la Argentina lo logra, será uno de los grandes hitos históricos, tanto del gobierno nacional como de la historia argentina. No, y también creo que queda claro que independientemente de lo que uno piense del gobierno de Argentina, las medidas que está tomando son perfectamente coherentes con su plan, y eso es algo que en la política no suele ocurrir, y creo que se va a poner a prueba qué tanto está impactando en la vida de los argentinos ahora que hay un proceso electoral pronto que le podría dar a Javier Milei una mayoría en el Congreso que facilitaría el resto de reformas. Así que va a ser unas semanas y meses interesantes para el contexto político de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, Nati. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos.